Una tranquila mañana en la granja parecía ser el reflejo de la paz que siempre había reinado en el lugar, pero bajo esa calma se ocultaban corrientes de incertidumbre y peligro. Entre la niebla ligera y el lejano canto de los gallos, Tutieu y Uri seguían con sus labores diarias ajenos a la trampa que se iba tejiendo lentamente a su alrededor. Los conflictos pasados, los malentendidos con Lin, todo parecía ser solo la punta del iceberg de algo mucho más profundo. Y mientras ellos seguían inmersos en su rutina en una habitación lujosa a no mucha distancia de la granja, un hombre sonreía fríamente manejando los hilos de todo, con precisión y frialdad. Hoy, en medio de esa aparente serenidad, la tormenta real comenzaba a formarse, y el verdadero desafío estaba a punto de desatarse. En una mañana tranquila en la granja, Tutieu y Uri continuaban con sus labores diarias. El viento suave que pasaba por la enredadera de calabazas, el canto distante de los gallos y el aroma a tierra mojada creaban una atmósfera de paz inusitada. Uri, mientras ataba algunas ramas de calabazas con una sonrisa en el rostro, comentó: «Tutieu, las flores de las calabazas ya han salido. Este año seguro tendremos buena cosecha». Tutieu sonrió débilmente, se secó el sudor de la frente, pero sus ojos reflejaban una ligera preocupación. «Sí, que bueno que haya buena cosecha. Pero ojalá ya nadie venga a molestarnos. Todavía no entiendo por qué nos han elegido como objetivo». Uri, con firmeza y sinceridad, le respondió: «Seguro que es por envidia. No te preocupes, estoy aquí para que nadie pueda arruinar lo que hemos construido». Las palabras de Uri, llenas de seguridad y amor, intentaban calmar a Tutieu, aunque ella no podía evitar sentir una sombra de incertidumbre. Mientras ambos seguían trabajando en el campo, el sol se alzaba lentamente iluminando la escena pacífica, pero la inquietud de Tutieu seguía latente en su corazón. Tutieu permaneció en silencio pensativa, recordando las veces que los malhechores habían llegado a su granja para causarles problemas. La primera vez pensó que Lin estaba detrás de todo, influenciada por malentendidos del pasado. Sin embargo, esta segunda vez era diferente. Todo parecía desarrollarse con demasiada facilidad, como si alguien estuviera manejando los hilos desde las sombras, orquestando cada paso con una precisión inquietante. Mientras sus pensamientos se volvían más oscuros, Tutieu no pudo evitar sentirse atrapada en un laberinto del que no podía salir. Las circunstancias la empujaban a pensar que detrás de los pequeños incidentes que había sufrido había una mano invisible calculadora moviendo piezas en el tablero, sin que nadie lo notara. Cada vez que alguien parecía querer hacerle daño a algo, no cuadraba algo, no encajaba como en los viejos tiempos. Era como si todo fuera demasiado calculado, demasiado organizado. En sus recuerdos, Tutieu revivió las veces en que había sentido ese escalofrío recorriéndole la espalda. Esa sensación de ser observada, de que alguien vigilaba cada uno de sus movimientos. Nunca antes se había sentido tan vulnerable. Y aunque había pensado que las tensiones con Lin ya se habían calmado, ahora la duda se instalaba en su mente. Algo más estaba ocurriendo, algo mucho más grande y peligroso que lo que ella había imaginado. Cada vez más, Tutieu sentía que el peso de la incertidumbre la estaba aplastando. No sabía si confiar en alguien más, o si debía mantener sus pensamientos para sí misma. Las piezas del rompecabezas se deslizaban, pero nunca encajaban. La sensación de estar siendo observada persistía y el peligro que acechaba parecía más cercano de lo que jamás había imaginado.
El miedo y la incertidumbre empezaron a hacer mella en su espíritu. Sabía que debía actuar, pero no sabía cómo. Y lo peor de todo era que aunque la verdad pudiera estar al alcance de su mano, el misterio que rodeaba todo lo que estaba ocurriendo seguía siendo un velo oscuro e impenetrable. La pregunta persistía: ¿quién estaba realmente detrás de todo esto? A no mucha distancia de la granja, en una oficina elegante bañada por una luz suave y dorada, el señor Tuan se encontraba pensativo tras su gran escritorio de madera. Ante él, varios archivos y contratos sin terminar se apilaban de manera desordenada. Sosteniendo su teléfono con una mano, su voz sonó baja pero cargada de autoridad. Bien, dejemos que ellos sigan creando más caos. Quiero que tu tío crea que todo esto es obra de Lin. Cuando los dos se den la espalda, la empresa será mía. Tuan esbozó una fría sonrisa, y sus ojos destellaron con una calculada intención. La reputación se puede recuperar, pero la confianza, cuando se rompe, nunca se vuelve a ser la misma. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, mientras él se reclinaba en su silla con una calma calculada. Cerró los ojos ligeramente, dejando que una leve sonrisa de satisfacción se dibujara en su rostro, como si ya estuviera seguro de que la victoria estaba asegurada. El ambiente en la habitación se sentía denso, marcado por la frialdad de sus pensamientos. Mientras se acomodaba más en su asiento, las sombras de los papeles sobre su escritorio parecían reflejar la oscuridad de sus planes. Cada movimiento, cada palabra, todo lo hacía con precisión para que las piezas encajaran y a la perfección. En su mente, el control de la situación era ya un hecho. Solo quedaba esperar el momento adecuado para dar el golpe final. Su visión de la situación era clara y meticulosa: sembrar desconfianza entre Tu Tieu y Lin para que al final todo cayera directamente en sus manos. Para él, el precio de la manipulación era irrelevante siempre que al final todo lo que quería estuviera bajo su control. La confianza era frágil, y cuando se destruía, las relaciones se volvían irremediablemente quebrantadas, algo que Tuan comprendía perfectamente. La noche caía lentamente, envolviendo la granja bajo la suave luz de la luna llena. En la pequeña cocina, Tu Tieu y Uri compartían una cena sencilla sentados juntos. La luz tenue de la lámpara de aceite iluminaba sus rostros, proyectando sombras cálidas, pero no lograba ocultar el cansancio que llevaba consigo un día de trabajo arduo. Uri miró a Tu Tieu y con voz suave le dijo: «No te preocupes tanto, todo se aclarará con el tiempo». Tu Tieu asintió. Una sonrisa forzada apareció brevemente en su rostro. Fuera de la ventana, la luna brillaba sobre los campos tranquilos, mientras la suave brisa nocturna movía levemente las páginas de un cuaderno que descansaba frente a ella. Dejó los palillos sobre la mesa y, mirando al horizonte, sus ojos se perdieron en la distancia. En su mirada brillaba una determinación firme, como si estuviera resolviendo en su mente una ecuación complicada. A pesar de las dificultades, los malentendidos y la tormenta que había vivido, algo dentro de ella le decía que había una mano invisible moviendo los hilos de todo esto. Sentía que detrás de cada desafío, de cada problema que había surgido, había una fuerza que todo lo manipulaba, una mano que había estado tirando de los hilos en las sombras. Sabía que el caos que la rodeaba no era solo una casualidad. Todo parecía orquestado, y el tiempo le había dado la claridad suficiente para entender que se acercaba el momento en que la verdad saldría a la luz. La tormenta de intriga y traición que se había estado gestando ya no podía seguir escondida.
estaba a punto de rebelarse.